Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Tribuna TV. Estamos iniciando 30 minutos antes porque el día de hoy tenemos 90 minutos de duración de este programa para hablar de un tema trascendental para nuestro país, la reforma hacendaria. La madrugada del pasado viernes, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria de nuestro país, así como la ley de ingresos para el próximo año, para el año 2014. ¿Qué aprobaron y qué no aprobaron los diputados? ¿Cuáles fueron las modificaciones a partir de la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal hace algunas semanas? ¿Y cuáles serán los siguientes pasos? Sabemos que el dictamen va ahora al Senado de la República. Esta noche de domingo, la presencia en este estudio de legisladores federales, de especialistas en la materia y de representantes de las cámaras empresariales de aquí, del estado de Nuevo León. Iniciamos Tribuna TV, la reforma hacendaria. Un intenso debate ha desatado la reforma hacendaria a lo largo y ancho del país. Y en medio de esa intensa polémica, la ciudadanía logró quitar dos de los puntos más controversiales: el impuesto a las colegiaturas y a las hipotecas. Pero aún quedan otros temas que, aunque han sido aprobados por el Congreso de la Unión, aún falta que el Senado los ratifique. Uno de ellos es el impuesto a los alimentos chatarra, a las bebidas azucaradas, al alimento de las mascotas. Quienes están en contra, entre ellos los empresarios de los sectores que han sido involucrados en la reforma, argumentan que los cambios inhibirán el sector productivo, lo que cerrará fuentes de empleo y frenará el crecimiento del país. Para el gobierno federal, la reforma hacendaria es una oportunidad de repartir mejor el ingreso, para combatir la pobreza, invertir en asistencia social y en educación. Otras iniciativas que han sido aprobadas dentro de la reforma hacendaria son la modernización del cobro de derechos de minería, uso de aguas nacionales y espectro radioeléctrico. También el incremento del impuesto sobre la renta del 30 al 32% y la eliminación de la tasa del IVA fronteriza. Un intenso debate. Para unos, la reforma hacendaria hará crecer al país. Para otros, lo hundirá. Solo la historia tendrá la respuesta. César Vargas, Tribuna TV. Bien, a partir de este momento y hasta las 9 de la noche, estamos hora y media a través de Monterrey Televisión. Nos puede seguir también por la radio 570 de la banda de amplitud modulada. Mañana el resumen de esta mesa se publica en Publimetro y por supuesto en los espacios informativos de las noticias. Pues me da mucho gusto recibirlos, señores. Gracias, bienvenidos, buenas noches a todos. Voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompañan, por parte de la Cámara de Diputados, está el licenciado Javier Treviño Cantú, quien es secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estuvieron hasta las 5 de la mañana el pasado viernes allá aprobando la reforma hacendaria y la ley de ingresos. Bienvenido, Javier. Gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Voy a ir alternando en la presentación. El senador Raúl Gracia Guzmán, decíamos que la propuesta de reforma hacendaria o el dictamen, la minuta de lo que se discutió en la Cámara de Diputados ahora va al Senado, ¿no? La próxima semana. Efectivamente, tenemos hasta el día 30 de octubre para poder estar discutiéndola y en su caso votándola. Bienvenido, senador del Partido Acción Nacional. Ricardo Cantú, quien es también secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, es legislador federal por Nuevo León, por el Partido del Trabajo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy importante el punto de vista de quienes representan al empresariado aquí del Estado de Nuevo León. En primer término, el contador público Julio César Cantú Flores, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de Monterrey. Bienvenido, don Julio. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Siguiendo con el orden, está de este lado de la mesa el doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, una institución que surgió hace algunos meses y que, es una especie de think tank, decíamos, ¿no? Que reúne empresarios académicos hablando sobre temas de política industrial. Doctor, muchas gracias por la invitación. Muy economista, ¿no? Doctor en economía. Efectivamente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siguiendo con los representantes del sector privado, está Alberto Fernández Martínez, quien es presidente de Coparmex Nuevo León. Bienvenido, Alberto, buenas noches. Gracias. Y el licenciado Guillermo Dillon Montaña, quien es director de la Cámara de la Industria de Transformación, la CAINTRA Nuevo León. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Un corte comercial de una vez, si nos lo permiten, para regresar y ahora sí entrar en materia y hablar acerca de la reforma hacendaria aprobada ya por los diputados. Estamos en Tribuna TV. ...55 años de compartir la tarde bien informados.
de contarte las noticias que se convertirán en nuestra historia. 55 años de estar contigo. Las noticias con Lila Cortés y José Luis García. Lunes a viernes, 12 del día. Monterrey Televisión. Amigos de toda la vida. Porque tú lo estás esperando. Toda la ropa de otoño e invierno a precios de fábrica. Moroleón en Intermex. Del 31 de octubre al 4 de noviembre. ¡Espéralo! En Supercolchones, solo sábado, domingo y lunes, la oferta más grande de la historia. Colchón Therapy de América Ortopédico con colchoneta individual o matrimonial, 2,499. Si necesita el Queen o el King, a solo 3,799. Pero córrale, porque si viene el martes, ¡qué pena! Y a pesar de todo, Jenny Rivera será inolvidable a través de tu celular. Envía T-Diva al 42222 y descarga de regalo el contenido exclusivo de la única diva de la banda. Envía T-Diva al 42222 y a través de imágenes, sonidos reales y animaciones, ella seguirá viva por siempre. Porque los negocios son poder. Revista Poder y Negocios. Hoy y todos los días de la semana serán de suerte, porque puedes participar diariamente para convertirte en el próximo millonario Superloto. Recuerda, ahora todos los días de la semana tienes la posibilidad de cambiar tu vida. Superloto gana más, menos números, más fácil ganar. Entra al Club América y llévanos en tu corazón. Lleva al campeón en tu celular. Envía T-América al 42222. Descarga de regalo imágenes, videos y animaciones del campeón del fútbol mexicano. Lleva todos los días del AME en tu celular. Envía T-América al 42222. Descarga de regalo al mejor contenido del AME. Que nunca tuvo ojos, como encontrarle plataformas a lo que siempre. Televisa Monterrey, al alcance de tu mano. Las 6 de la tarde con 30 minutos. Bienvenidos a las noticias. Televisa Monterrey.tv. 55 años de divertirnos juntos con los mejores programas nocturnos. ¿Cómo están mis amiguitos? ¡Vamos! Lunes a jueves, 10 de la noche. Queremos más amigos de toda la vida. Bien, iniciamos Tribuna TV, la mesa más completa para hablar acerca de este tema de la reforma hacendaria que se aprobó, como ya sabemos, el pasado viernes por la madrugada, sesión maratónica que tuvieron ahí los señores diputados, que los vemos que apenas se recuperaron del sueño, ¿no? Después de lo que pasó la semana anterior. Pero a ver, que hiciéramos un punto de partida. Cada uno de los aquí presentes tienen una representación muy importante en nuestra comunidad. ¿Qué significa esta reforma hacendaria? ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Cómo debemos de entenderla, de asumirla a estas alturas del partido? Porque de aquí sabemos que todavía va al Senado de la República. Comienzo con el diputado Javier Treviño, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Javier. Claro que sí, Goyo. Mira, se trata de una reforma hacendaria y de seguridad social. La envió el presidente de la República el pasado 8 de septiembre. Durante varias semanas en la Cámara de Diputados estuvimos analizándola, estuvimos trabajando, discutiendo con los diferentes partidos. Además, se llevó a cabo toda una sesión de audiencias públicas en las que los representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad y empresariales estuvieron en la Cámara de Diputados, escuchamos las diferentes propuestas, las analizamos, las sugerencias, las recomendaciones, y se hicieron muchas modificaciones para bien en cuanto al proyecto que había mandado el presidente de la República. En primer lugar, definimos los diputados que no íbamos a aceptar ningún impuesto a las colegiaturas. Fue muy importante el poder quitarlo del paquete. También eliminamos los impuestos a las rentas, a las hipotecas también, a los intereses de las hipotecas. Todo lo que tenía que ver con vivienda se eliminó. Además, bueno, en la propuesta original no se incluía el IVA en alimentos ni medicinas. Hubo una serie de propuestas también muy importantes para los pequeños productores agrícolas, es decir, para aquellos que tienen ingresos de 0 a 900,000 pesos en los cuales no tienen ningún impuesto, y hubo otro régimen simplificado para los medianos.
que van de ingresos de 900,000 a 10 millones, también eso fue muy bueno, pero además es una propuesta de una iniciativa de seguridad social, porque la próxima semana estaremos también votando reformas constitucionales para instituir una pensión universal, un seguro de desempleo, y la idea es que con los recursos adicionales que van a ingresar, el gobierno federal va a poder establecer una serie de programas mucho más eficaces en materia de infraestructura, de educación, de salud, pero es una propuesta que intenta beneficiar a los que menos tienen. Sí es una reforma progresiva, como lo ha mencionado tanto el presidente de la República, el secretario de Hacienda, y lo vimos nosotros en la Cámara de Diputados, por supuesto, pero al mismo tiempo es una reforma que busca tapar muchos hoyos que estaban en el sistema de hacendario, y sobre todo que nos permita tener más recursos para atender a los que menos tienen. ¿Permitirá el crecimiento la reforma? Por supuesto, eso busca sin duda acelerar el crecimiento económico, inclusive acelerarlo en esta última etapa del año. Esa es una de las propuestas que se tienen, y sobre todo para el próximo año poder acelerarlo. Se han establecido una serie de medidas que los economistas le llaman contracíclicas, que es decir, se busca establecer a través de medidas de política económica que se pueda lograr el crecimiento. Habrá un déficit temporal este año del 0.4%, el próximo año de 1.5%. Se tiene previsto que el próximo año la economía crezca al 3.9%. Esa es la idea, que crezca la economía y que se generen empleos. Gracias, Javier. Senador Raúl Gracia, bueno, el propósito de tener aquí a un senador como parte del Poder Legislativo es que pues ahora a ustedes les tocará revisar, analizar, debatir y eventualmente aprobar esta reforma hacendaria, ¿no? Efectivamente, y bueno, yo difiero muy respetuosamente de lo que menciona el diputado Javier Treviño. Creo que esta reforma no busca y no genera el desarrollo económico de nuestro país, busca la recaudación. Es decir, desde Hacienda hicieron matemática y cómo recaudar más, cómo hacer más grande el recurso que obtiene el gobierno federal, y esto se demuestra con la necesidad de obtener déficit. Es decir, después de años y años de luchar por eliminar estas prácticas de déficit, regresamos otra vez a estas prácticas. Entonces queda claro que es una decisión de los legisladores federales del partido en el gobierno, buscando proteger al gobierno, no buscando proteger al ciudadano. Yo sí creo que es necesaria una reforma estructural en materia hacendaria. Esta no lo es una mera posición recaudatoria con excusas malas de cómo lograrlo. Está el impuesto a los refrescos, que dicen que es en aras de obtener la salud. Creo que el tema de salud por obesidad, creo que es un tema que se tiene que tratar con mucho más profundidad, no meramente con un impuesto que realmente lo que busca es recaudar. Y en una reforma así, que se presenta con pantomimas o con escenografías que todo el mundo sabíamos desde un inicio que se iban a eliminar, como es IVA a las colegiaturas, como es IVA a las viviendas, que es, te presento algo malísimo para que aceptes algo muy malo. Y creo que esto no es válido, no es legítimo. Voy a poner un ejemplo de cómo lo esconden. Dicen, eliminamos el IVA a colegiaturas, pero lo que no nos dicen es que mantienen el ICR en colegiaturas, lo que en este momento a los colegios, pero siempre no a los contribuyentes. Bueno, eso siempre se refleja. Yo estoy seguro que los colegios privados le van a subir la colegiatura a los padres de familia. Es un círculo, es decir, al final del día vamos a acabar en este punto. Y voy a poner un ejemplo de cómo. Pero ustedes van a votarla ya, ¿no? La vamos a votar en Cámara de Senadores. ¿Y qué futuro tiene el dictamen que llegará a la Cámara? Bueno, no sé cómo vayan a votar los senadores del PRI y del PRD, si van a seguir con estas prácticas populistas, pero que en el largo plazo no son beneficiosas. Voy a poner un ejemplo muy claro, perdón que me extienda. El IEPS a cigarros. En el escritorio marca que vamos a recaudar más, y así se hizo hace años. ¿Qué pasa? Se genera la informalidad a través de la venta de cigarros de contrabando. Eso va a pasar igual con los refrescos. Bueno, a la siguiente tenemos más ejemplos, ¿no? Gracias. El diputado Ricardo Cantú. Bueno, nosotros lo que hemos visto que en los últimos 30 años de implementación del modelo neoliberal, la tendencia era subir el IVA y bajar el ICR. Era una tendencia que se había venido manteniendo. Que nosotros la veíamos nociva porque al aumentar el IVA se disminuye el poder adquisitivo y ya no se estimula la producción, hay una contracción de la economía interna. Y sí nos preocupaba que siguiera la misma tendencia con el aumento al IVA o con dejar de la exención o la tasa cero a alimentos y medicinas. Afortunadamente no sucedió eso en la propuesta del Ejecutivo. Y bueno, ahora sí vienen incrementos en el ICR. Nosotros creemos que hay un cambio en lo que había venido siendo la política fiscal por parte del gobierno, y el PAN casi siempre ha sostenido, y antes los priistas neoliberales,
que había que bajarle el impuesto al ingreso, al ICR, porque eso permitía capitalizar a los empresarios y que reinvirtieran y generaran mano de obra. Pero lo que hemos visto, o empleos, lo que hemos visto es que los últimos 30 años pues la economía ha estado estancada. Antes de que existiera el IVA, México crecía en un promedio del 8 o 7% del Producto Interno Bruto, y en estos 30 años el promedio de crecimiento anda alrededor entre el 2 y el 3%, que es semejante al que ha crecido la población. Entonces ha sido una economía estancada. ¿Y usted prevé que va a haber crecimiento ahora? No, porque aunque vemos un pequeño giro en la política fiscal, creemos que todavía no es suficiente para poder reactivar la economía interna en México, porque queremos competir con mano de obra barata, y esto nos trae como consecuencia que se deprima la economía interna del país, y dependemos de lo que sucede en el extranjero, y en el extranjero lo que visoramos para el próximo año pues no es crecimiento de Estados Unidos ni de Europa. Muy bien, pues las reacciones aquí no se han hecho esperar, ha habido mucha actividad por parte del sector productivo aquí del Estado de Nuevo León, y bueno, pues se han externado muchos comentarios antes, durante y ahora pues después de la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados. El contador Julio César Cantú, presidente de Canaco aquí en Monterrey, la Cámara de Comercio, bueno, la postura lo hemos escuchado también durante los últimos días. Estamos muy preocupados. El comercio de Monterrey, de Nuevo León, está muy preocupado porque pensamos que es una reforma recaudatoria. Sin embargo, hay cosas buenas en la reforma. Señor. Creo que la eliminación del IETO fue algo extraordinario porque era un impuesto al flujo, donde en México lo que necesitamos son flujos, y se quita. El impuesto del IDE, impuestos sobre depósito en efectivo, también era una trámite innecesario. Van a seguir los bancos informando sobre los depósitos en efectivo, pero ya no los contribuyentes, ya no la gente. Creo que eso fue excelente. Sin embargo, ¿qué nos preocupa? Nuevo León no tiene mucha frontera, pero sí nos preocupa mucho el IVA generalizado a la frontera. ¿Se la van a acabar? Si del otro lado el IVA es el 8.25 Estados Unidos, y aquí es el 16, pues realmente va a ser el doble. Si así están batallando las fronteras para vender, con este impuesto se van a acabar las fronteras en México. El comercio va a estar muy deprimido en las fronteras. Algo que nos preocupa también es el gravar premios de puntualidad, premios de productividad. Nuevo León siempre se ha caracterizado por su productividad y por su producción en todas sus empresas, y hay premios muy especiales para que la gente de Nuevo León, el obrero regiomontano, disfrute esa premio por producir más. La nueva legislación los va a gravar, entonces les va a llegar menos dinero al bolsillo. Que son de las cosas que menos se dicen, ¿verdad? Pero están incluidas. Ahí están incluidos, y nosotros ya las vimos. Eso nos preocupa demasiado. También nos preocupa que le han cambiado el régimen al sector primario y al sector del transporte. No, para que tengan una idea, el sector transporte acumula sus ingresos cuando cobra, y ahorita la ley dice que es cuando facture. Creo que es algo aberrante porque el transporte en México es esencial para que se mueva la economía del país. Creo que ahí hay muchas cosas todavía que ver, y el comercio está muy preocupado por eso. Creo que tuvimos mucho diálogo con los diputados, es cierto, se tuvo mucho diálogo a través de los organismos, a través de la Canaco en México, a través del Consejo Consultivo Empresarial. Nos hicieron caso en muchas cosas, sin embargo creo que nos quedamos cortos. Creo que debemos todavía a través de los senadores hacer un esfuerzo porque esta reforma sea más positiva. O sea, ¿se van a reunir con los senadores ahora? ¿Van a cabildear? Claro que sí, sí lo vamos a hacer. Sigo el orden de los representantes del sector privado y luego el punto de vista para cerrar esta primera ronda del doctor José Luis de la Cruz, que bueno, yo lo ubico aquí como un punto neutral, no dentro de esta mesa de legisladores y representantes del sector privado. ¿Sí, doctor? A ver, Alberto Fernández, por parte de Coparmex Nuevo León. Pues mira, nosotros estamos muy preocupados de esta miscelánea fiscal, porque realmente desde el punto de vista conceptual hay muchos detalles que ahorita podemos discutir, pero desde el punto de vista conceptual no le veíamos la estrategia, no veíamos cómo iba a funcionar, no había una cosa congruente como propuesta para una reforma hacendaria. Nosotros estamos convencidos que el grande problema para la recaudación en México es que el 60% de la economía sigue siendo informal. No puede ser posible que el 40% de los contribuyentes paguen por el 100% de la economía.
se busca, nosotros vemos a la reforma desde el punto de vista macro como una forma de generar ingresos adicionales, alrededor de 500,000 millones de pesos adicionales, sin decirnos para qué, ni cómo se va a gastar, ni cómo realmente va a llegar para que sea inversión productiva de gobierno en caso que sea para esa parte. O la otra de la que hablan es que va a ser algo de beneficio social, que va a ser para redistribuir riqueza. Desgraciadamente, en un país pobre, si redistribuir riqueza, seguimos siendo pobres. La única forma para salir adelante, para terminar con la pobreza en el país, para subir el ingreso de todos los mexicanos, es con un crecimiento alto y sostenido a largo plazo. Y eso solo se logra a través de más y mejores empresas, que son las que generan empleo para el país. De manera que ven limitantes para que se den esas condiciones. Sin duda, vemos una reforma que va a pegarle muy fuerte al consumo, que desincentiva la inversión y el crecimiento económico. Señor Guillermo Dillon, director de CAINTRA Nuevo León. Pues muy en el mismo sentido que Alberto Fernández de Coparmex. Nosotros, cuando se entregó la iniciativa, nos dimos a la tarea de revisarla a profundidad, y la verdad es que la iniciativa de reforma hacendaria vista a la luz de los siguientes criterios. Nosotros, como sector industrial de Nuevo León, lo vimos bajo la óptica de los siguientes criterios: ¿qué tanto esa iniciativa ayuda al crecimiento económico? Sin contar el déficit, porque la verdad es que queremos que la iniciativa estimule el crecimiento económico vía las empresas. ¿Qué tanto ayuda a la promoción del empleo? ¿Qué tanto ayuda a la inversión extranjera y nacional en México? Que finalmente es lo que queremos. Yo creo que los mexicanos estamos pidiendo a gritos crecimiento económico, y no estamos viendo que sea una reforma que verdaderamente responda a las necesidades de crecimiento económico que tiene el país vía las empresas, vía poner las condiciones para que las empresas sean más competitivas, y no necesariamente vía el déficit del gobierno federal. Nuestra apuesta debe ser pues la misma que China, y la misma que Corea, y la misma que los países contra los que estamos compitiendo. Entonces yo invito a los legisladores a que vean qué está sucediendo en otras latitudes del mundo, para asegurarnos de que no nos quedemos rezagados en un nivel de competencia. El cumplimiento tributario en México, caemos en el patético lugar de arriba del 100, o sea, hay 100 países que hacen una tributación mejor que nosotros. Yo quisiera saber esta reforma a qué posición nos va a llevar, y no creo que avancemos mucho. Hay muchos detalles, y tal vez hay muchos de los televidentes que no estén enterados, pero los repecos mueren. El régimen de pequeño contribuyente a partir del 1 de enero ya no va a existir. Mueren los repecos, y eso es muy lamentable. Y hemos hecho un cabildeo intenso desde que nació la iniciativa, con legisladores, con senadores y con el Ejecutivo Federal, para transmitirles todas las preocupaciones que teníamos. Algunas fueron atendidas, pero la verdad es que no podemos estar satisfechos de lo que aprobaron los diputados. Gracias, Guillermo. Doctor José Luis de la Cruz, quien es director del IDIC, Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Doctor. Buenas noches. Me parece que hay dos puntos de inicio que debemos tocar. ¿Realmente se le puede llamar una reforma hacendaria? Y ahí me parece que no. ¿Por qué? Si bien en la parte de ingresos hay una serie de cambios, algunos positivos, otros no tanto, por la parte del gasto no hay ninguna garantía de que esas erogaciones van a tener mayor eficacia que las que se han realizado en años pasados. Pongo dos ejemplos. El valor agregado que ha generado el sector público mexicano entre 2004 y 2011 total promedio es 0.8% con los gastos cada año. El problema no fue falta de recursos. Entre 2001 y 2012 el gobierno mexicano recibió más de 700,000 millones de pesos excedentes de petróleo. Y más de 1 billón de pesos cuando tomamos en cuenta otras cosas. Es decir, dinero ha existido, el problema es la eficacia del gasto. El valor agregado en educación, en ese 2004-2011, es básicamente 1% su valor agregado. Y en salud no alcanza en el 1%. Entonces hay una parte ausente en la reforma, que es por la parte del gasto. En la parte del ingreso, ¿cuál es la debilidad que tiene? Es contradictoria contra lo que establece el propio Plan Nacional de Desarrollo y el Plan para democratizar la productividad. ¿Por qué? ¿Quién genera la inversión en este país, que en realidad es el motor de crecimiento? El 76% de la inversión en México es del sector privado. Y cuando nos vamos a maquinaria y equipo, prácticamente el 90% la hace la iniciativa privada. ¿Esto por qué es delicado? En estos momentos que la economía se está desacelerando, la única parte de inversión que está creciendo es la de maquinaria y equipo. Y entonces hacer
movimientos en impuestos sobre la renta, el impuesto efectivo que van a acabar pagando empresas, personas físicas, lo que puede acabar generando, y es una de las debilidades, es una baja en los incentivos para ahorrar y una baja en los incentivos para invertir. Y eso va en contra con los mecanismos de productividad que se supone se querían implementar a través de la reforma laboral, la propia reforma financiera, y que en estos momentos, cuando nosotros pensamos, si las empresas dejan de invertir, el punto que va a hacer es cómo vamos a elevar la productividad, porque la reforma educativa no lo va a hacer. Los resultados de la reforma educativa los vamos a ver en 20, 25 años, y el punto entonces es si tenemos realmente el tiempo para en un momento dado darle un golpe en la línea de flotación al crecimiento económico, que es la inversión privada. Y pongo un ejemplo de un cálculo que nosotros hicimos. El puro aumento del precio en el diésel provocado, por ejemplo, a este impuesto en el carbono, en el sector de la transformación va a costar 12.500 empleos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en un momento en donde muchas de las empresas en la frontera se están yendo a Texas, se están yendo a Estados Unidos porque los costos de los energéticos son más bajos, elevar un simple 1% los costos de los combustibles les baja todavía más su competitividad. Vámonos, pues ahora sí ya tenemos una primera punto de partida, un primer comentario por parte de nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, pues ahí lo veo que trae muchas notas aquí. No, estoy tomando notas. A ver, pues para empezar, se juntaron ustedes antes y escucharon los señores legisladores las posturas que hoy se están aquí ya virtiendo a posteriori, porque pues esto ya se aprobó al menos en la Cámara. No, por supuesto, yo. No, realmente ahora va a haber el Senado, pero sí, tuvimos muchas reuniones, obviamente aquí se mencionó, con los organismos del sector privado aquí de Nuevo León, pero con los de todo el país, en la Comisión de Hacienda, y obviamente los diputados de Nuevo León también lo tuvimos. Y hay temas muy interesantes que por eso se cambiaron, y a mí me gustó lo que decía Julio César, por ejemplo, de la Canaco, que realmente hubo cosas buenas también en la reforma, no todo es malo. Obviamente cuando hablamos de impuestos a nadie le gusta hablar de impuestos, o sea, eso ya es algo normal, pues no es algo que sea realmente muy atractivo estar hablando o Hay un costo político ahí. No, hay costo político y a la gente, bueno, pues no le gusta que le pongan más impuestos, sin duda. Pero aquí había temas que hablaba el director del IDIC muy interesante. Él mencionaba del periodo 2000 a 2012, ¿no? Cuando o a 2011, cuando aumentaron los recursos petroleros, sin duda durante la administración del presidente Fox y del presidente Calderón. Y sí, efectivamente, yo recuerdo, yo trabajé en la administración del presidente Zedillo. Cuando yo era subsecretario de Relaciones Exteriores, el precio del petróleo era $14 por barril. Durante el gobierno del presidente Fox y Calderón era $100 por barril. Un gran ingreso. ¿Cómo se gastó? Se gastó mal, en gasto corriente. Ahora, la semana pasada estuvimos justamente, una de las piezas de legislación del paquete económico tiene que ver con la ley de responsabilidad hacendaria y gasto público. Efectivamente, tenemos que controlar al gobierno para que no aumente de manera desproporcionada el gasto público. Ahora lo podrá aumentar solamente 2.5%. Eso es algo muy importante. El tema del costo de los combustibles, sin duda, comentaba el doctor aquí que muchas empresas están yendo justamente a Estados Unidos porque el costo de los combustibles es menor en Estados Unidos, y ese es el tema de la reforma energética que tenemos que aprobar. Efectivamente, tenemos que lograr que el costo del gas natural sea menor aquí en México, y el costo también, y sobre todo que haya una mayor inversión privada en el país. Hay otros temas que me gustaría tocar, Goyo, por ejemplo, lo que tocaba también el presidente de la Canaco aquí sobre el tema del IVA en la frontera. Fíjate que durante las reuniones que tuvimos con las diferentes organizaciones de la frontera, nos llevaban los estudios económicos y veíamos desafortunadamente que el precio de los productos en las ciudades fronterizas, de un refrigerador, de un carro, de diferentes bienes, era exactamente el mismo en la ciudad fronteriza que en Monterrey, o que en Guanajuato, o que en Querétaro, o en otras ciudades del país. ¿Y qué ocurría? Que entonces, si hay una diferencia del 5%, lo que ocurría es que ese 5% no beneficiaba al consumidor final, sino al intermediario, porque los precios eran los mismos, estaban pagando exactamente los mismos precios. Entonces ahora lo que se va a hacer es, con la recaudación adicional de homologar el IVA en todo el territorio nacional, es que vuelvan esos recursos en programas de infraestructura, de transporte público, en otros programas que realmente beneficien a los habitantes de la frontera. Y también había un tema de justicia, en el sentido de que los habitantes de la Mixteca oaxaqueña o los habitantes de poblaciones de Guerrero, de Chiapas, pues pagan el 16% en comparación de IVA en comparación con los habitantes de la frontera norte. Efectivamente, estamos en la frontera y es diferente la situación en los Estados Unidos, pero el consumidor no se estaba beneficiando.
Y hay otros temas también, no sé, que podríamos seguir Muy bien, comentando. Diego, dado que hizo referencias aquí al presidente Canaco, a ver, ¿tiene usted algún comentario? Bueno, ahí todo eso es correcto. con Voy de usted. acuerdo que quizás tengan eso, pero esas empresas están creando fuentes de trabajo. Ya sigo en esta mesa y es cierto, la única forma de que México salga de su pobreza es creando fuentes de trabajo bien remuneradas. Y eso nomás lo hace la iniciativa privada. Punto. El gobierno tiene muchos sueldos, pero no produce. Puro gasto público. No produce absolutamente nada. La iniciativa privada sí produce. Entonces necesitamos empresas, nuevos empleos con trabajos dignos. ¿Qué más nos preocupa en la Canaco? Por ejemplo, vemos ahora que las deducciones que va a tener una persona física van a estar limitadas a 95,000 pesos, donde antes no tenía límite en gastos hospitalarios ni en gastos médicos. Ahora, para que sea deducible un gasto médico, tienes que pagarlo con chequera. Si no, no va a ser deducible y va a estar limitado máximo 95,000. Yo tuve un caso de un empleado que defendimos ahí en Canaco que ganaba 800,000 pesos al año. Tenía sueldos nada más. Y ese señor tenía una niña con cáncer, con leucemia, que finalmente murió. Esa persona en un año gastó como 900,000 pesos entre hospitales y médicos. No nada más de su sueldo, hubo familia que le estuvo ayudando a hacer eso. Finalmente la niña murió. Se acercó a nosotros, le hicimos la declaración y el fisco nos llamó a cuenta. Dijo, oye, ¿cómo es posible que gane 800 y gastó 900? Le dije, pues ahí están los gastos médicos. La niña falleció. Le regresó el fisco, el ISPT que la empresa le retuvo. Ahorita no va a tener esa chance esa persona, a 95,000 pesos nada más, y se acabó. Creo que eso es injusto. Yo creo que las leyes fiscales tienen que tener los principios de Adam Smith: proporcionalidad, equidad, universalidad. Y no lo tiene. Nuestra legislación no la tiene. Es injusta, no es parcial. Entonces yo creo que tenemos que buscar una ley que cree todas estas posibilidades. A ver, senador. Bueno, yo creo que es usted va en línea de lo que están señalando. Sin duda, yo voy en contra de esta reforma, yo voy en contra, si no da un vuelco de 180 grados conceptual. Estamos dando muchos ejemplos, pero el tema no es irnos a los detalles. El tema es irnos a qué se busca con una miscelánea